Bienvenido a nuestra segunda clase de física que trata sobre cinemática. Comenzando, la cinemática es una parte de lo que es la mecánica en la física que describe el movimiento de una partícula en función de algunos conceptos básicos. Esos conceptos básicos son los que vamos a estudiar el día de hoy, puesto que no tenemos la matemática suficiente como para describir por completo este movimiento. Entonces, los primeros conceptos básicos son el concepto de desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento es simplemente un concepto definido físicamente como el cambio de posición que realiza un objeto. Nada más que eso. Entonces, un objeto que experimenta un cuerpo, cuando está en un punto A y se va a un punto B, es lo que vamos a llamar el desplazamiento. Se define matemáticamente por la ecuación que está en la pantalla en este momento, donde x es la posición y delta x, ese como triángulo, es lo que se llama el desplazamiento. El delta en física se ocupa para representar cambios. Entonces delta x significa el cambio de posición en lo que se llama desplazamiento. Entonces sería igual a la posición final menos la posición inicial. Un cambio siempre es eso, la diferencia entre una posición final y una posición inicial. Ahora bien, imaginemos el siguiente ejemplo. Ese es un eje de referencia. Siempre en física es muy importante poner un eje de referencia. Entonces tenemos un auto que está ubicado en una posición de 100 metros y se va a mover hasta una posición de 20 metros. ¿Cuál sería el desplazamiento? Ojo, que son 20 metros a partir de acá. Desde aquí se comienza a medir en esta dirección el incremento. Si se fijan, 20 es menor que 100. Después va creciendo, creciendo, creciendo. Solo que en este momento el auto estaba en 100 metros y se va a mover hasta 20 metros. Entonces, ¿cuál es la posición final? Acá, aquí donde termina el vehículo, en 20 metros. Y la posición inicial está en 100 metros, como se marca aquí en la ecuación. Inicial 100 metros acá. Entonces, el desplazamiento es de menos 80 metros. Por el momento no nos vamos a preocupar de explicar lo que significa el signo. Solamente vamos a quedarnos con el valor. Se desplazó 80 metros hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el signo negativo implica lo que se llaman magnitudes vectoriales. Para eso deberíamos tener un poquito de álgebra de vectores, lo que no se tiene todavía. Entonces vamos a preocuparnos del número, simplemente se desplazó menos 80 metros o 80 metros hacia la izquierda. Ahora, junto con el concepto de desplazamiento tenemos el concepto de trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? Es nada más que la unión de todos los puntos por los cuales pasa un objeto o una partícula para ir de un lugar a otro. Ojo, el desplazamiento es nada más que la posición final menos la posición inicial. No nos interesa por dónde pasó, sino dónde empezó y dónde terminó. En cambio, la trayectoria es muy importante saber todos los puntos por donde se pasó. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Imaginemos que una partícula está en ese puntito, este es nuestro eje de referencia. Siempre es necesario con un eje de referencia en física, si no, no sabemos de dónde vamos a analizar el problema o el sistema en realidad. La partícula está en cierta posición, imagínense que esto es una mesa aquí, estamos mirándolo desde arriba, se va a mover 2 metros hacia otra posición, luego se va a mover 3 metros, posteriormente 1,5 metros, después 1,5 metros más, después se va a mover 1 metro, luego 3 metros, después se va a mover otros 5 metros y finalmente se va a mover 3 metros y va a llegar a la misma posición donde está. No nos cuesta mucho darnos cuenta que la distancia que recorre es la suma de todas estas distancias, pero el desplazamiento, que es la posición final menos la posición inicial, es cero. ¿Por qué? Porque comenzó acá y ¿dónde terminó? Aquí. Entonces la posición inicial 0 menos la posición final 0, o la posición inicial, qué sé yo, podría haber sido 10 y la posición inicial 10 también va a dar 0. Entonces el desplazamiento cuando una partícula va y queda en el mismo lugar donde comenzó es cero, pero su trayectoria es distinta de cero, como se puede apreciar claramente. Ahora, eh, para que una partícula pueda viajar, desplazarse, es necesario que ya tenga una propiedad o desarrolle una propiedad. Esta propiedad es la que se llama velocidad y se asocia a la rapidez. Ambas dos tienen una diferencia conceptual bastante notoria, pero en la vida cotidiana generalmente se tratan como lo mismo. Entonces, ¿la velocidad qué es? La velocidad es simplemente el cambio de posición respecto al tiempo. Así es como se define. Son conceptos definidos, no se pueden derivar, porque desde aquí parte el análisis de los cuerpos. O sea, tenemos que definir algo para poder analizar. Entonces, matemáticamente es la velocidad, el cambio de posición respecto a un cierto intervalo de tiempo
Y esto habíamos visto que es la posición final menos la posición inicial, y análogamente el delta t, que va a ser tiempo final menos tiempo inicial. Por otra parte, el concepto de rapidez a lo que va es a un valor. A todo esto, tanto rapidez como velocidad se miden en el sistema internacional en metros por segundo. Entonces, concentrémonos en el concepto de rapidez. Entonces, la rapidez es nada más que distancia recorrida en un cierto intervalo de tiempo. Entonces, si nos fijamos, matemáticamente es d, donde d representa la distancia recorrida y delta t el intervalo de tiempo. Entonces, fíjense, la velocidad tiene relación con el desplazamiento y la rapidez con la distancia recorrida. Entonces, en el ejemplo anterior, ¿qué pasaba? El desplazamiento era cero, por lo tanto, como esto era cero, la velocidad era cero. Aunque es raro, ustedes van a pensar cómo va a ser su velocidad cero si se movió de un lugar a otro, claro, pero la velocidad total del recorrido es de cero. ¿Por qué? Porque terminó en el mismo lugar donde empezó. En cambio, la rapidez fue distinta de cero, porque esta corresponde a la distancia recorrida. Y la partícula, ¿cuánto habrá recorrido? Habría que sumar todos esos intervalos de distancia que recorrió. Entonces, y el tiempo, habría que haber medido el tiempo. Entonces, eso nos va a dar la rapidez, que va a ser distinto de cero. Entonces, chicos, yo espero que la clase les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Adiós.